Bien amigos, seguimos aquí compartiendo esta edición del Glóbulo Magazine en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, en todo el planeta Tierra. Ya mismo vamos a dialogar con el ex vicepresidente de la Argentina, el doctor Carlos Rucauf, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, bien, trabajando aquí todo en orden. Carlos, ¿cómo está visualizando esta movida política que se está dando en las últimas horas en la Argentina, con una confusión bastante notable, con la tremenda subida y bajada del dólar y este resentimiento que hay directamente dentro de lo que es la economía nacional? Es muy difícil gobernar un país de tamaño medio como la Argentina, Ujú. eh, eh, colocado, como usted bien explica, en una crisis económica muy grave, con un triunvirato cuyos miembros, Cristina Fernández de Kirchner, la más poderosa, Ujú. Sergio Massa, el ministro de Economía y virtual canciller, y Alberto Fernández, el más débil, pero quien tiene nada menos que la nominación de presidente de la República, Sí, tienen opiniones distintas sobre temas centrales: política exterior, política de defensa nacional y economía, tres temas que nos vinculan al mundo y donde Sergio Massa ha tomado el camino de una férrea alianza con Washington, sí. abandonando los devaneos de Alberto Fernández y el canciller Cafiero con China y Rusia, y atando todo el futuro de su plan económico a una ayuda del Fondo Monetario y en general de la política de la administración demócrata de los Estados Unidos, mientras Cristina Fernández de Kirchner ayer, siempre respaldando al ministro de Economía, quien parece ser además su precandidato a presidente, sin embargo, corta, pisa la manguera que conecta el oxígeno que viene de Washington Ujú. vía Massa Sí. al enfermo que está en terapia intensiva, que es la economía argentina. Contradicciones y contradicciones, más contradicciones que otra cosa, ¿no? Absolutamente, esto hace Ujú. que los operadores económicos empiezan a hacer un análisis de las perspectivas de 8 meses de gobierno que faltan, y entonces se desatan y seguramente seguirán desatándose corridas cambiarias en la Seguramente, medida claro. en que, Mm. no lleguen fondos frescos. La Argentina no tiene reservas, Ujú. entonces se encuentra con un plan que necesita mucha espalda para poder afrontar un año electoral, y esa espalda es inexistente. Cuando Cristina Fernández de Kirchner pide una mayor participación del Estado en la economía, no solamente hace un grave error de diagnóstico, está impidiendo el desarrollo de lo que está planteando Massa. Cuando Ujú. Cristina ataca la convertibilidad de los 90, olvida esa convertibilidad a la que ella alabó y su marido también en su momento, que el final de la convertibilidad viene porque el gasto público no se moderó. Claro. Hoy tenemos un gasto público Que es infinitamente más tremendo, grande que el del 90. claro. Y esta falta de concientización que tiene la propia Cristina, ni hablar de Alberto, porque realmente parece que ni existiera, y el propio Sergio Massa de seguir incrementando los gastos del Estado, ¿no complotan directamente con lo que ellos mismos dicen? Porque se van contradiciendo una y otra vez y cometiendo los mismos errores, ¿no? O sea, siguen mintiéndonos, engañándonos de una manera realmente vergonzosa. Ayer un funcionario norteamericano que respeta a Massa me dijo, estamos estupefactos porque ustedes están Estupefactos. sentados Qué palabra. Sí, en una rama donde están los tres que gobiernan, sí. y mientras Massa trata de hacer cosas, Cristina Fernández está serruchando la misma rama, Por eso, con lo cual terminan todos en el piso. claro. Se van matando entre ellos mismos, ¿no? O sea, son inconscientes hasta en ese sentido, ¿no? De no mantener Pero un también nos matan a lineamiento. nosotros que estamos en el medio. Claro, bueno, a la gente, a la población, porque realmente los desfasajes económicos que hay son tremendos. O sea, la gente ya no llega ni siquiera a la primera semana. Antes por lo menos llegaba a la quincena. Hoy con los sueldos que tenemos, directamente la gente está en un nivel de desesperación absoluto y total. Desde la óptica del análisis político, ¿cuál es la visión de Carlos Rucauf
de estos días, de lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a esto? Por eso, porque hay un triunvirato que tiene ideas uno distinto de la otra y porque no siguen los caminos lógicos para llegar a un buen puerto, Ujú. que no es aumentar todos los días el gasto público y aumentar monstruosamente la tasa de interés, Sí, porque cuando usted aumenta monstruosamente la tasa de interés, perjudica a toda la industria nacional y va preparando una bomba que termina con que a nadie le van a pagar los plazos fijos y no claro. se van a poder pagar las LELIQ. Sí, Esto o sea, ya lo están vivimos. tirando porcentajes altísimos, 91%, pero hay que ver cómo van a hacer para pagarlo. Ahora, hay un alto No, no, porcentaje de la no lo sociedad, van a pagar, claro, no que lo van está, a pagar. está consciente de eso, pero hay otro porcentaje de la gente que todavía les confía y cree de que esta gente les va a cumplir algo que es realmente imposible de concretar, ¿no? Acá el tema central no es si van a cumplir, sino qué día van a dejar de cumplir. Ajá, ahí está la cosa. Porque no hay forma de pagar. Para que ustedes se den una idea, A ver, Alberto Fernández, sí, antes de asumir, decía que con los intereses de las LELIQ le iba a aumentar a los jubilados. claro, En lo que va del año, lo que se ha pagado de intereses de LELIQ es más que el total de lo que se paga a todos los jubilados de la República Argentina. una No de locura, aumento, el total en total. de lo que se le paga a todos los jubilados de Argentina se ha gastado más en intereses del LELIQ. Ujú. Evidentemente esto termina en algún momento en un plan donde se toma el dinero y se le da a la gente y a los empresarios y a los bancos bonos. Claro. Ujú. Esa experiencia ya la hemos atravesado en Argentina en otras oportunidades. ¿Cómo es que no se han dado, Exactamente. cómo es que no se dan cuenta o lo hacen a propósito para fogonear justamente el final de su mandato? No, yo no creo que lo hagan a propósito. Creo que tienen una visión equivocada, Ajá, pensando que siempre va a haber quien nos socorra. sí, ujú, Si usted en su casa gana 100.000 pesos, sí, no puede vivir por 300.000, claro, ujú, porque los 200.000 que le faltan se lo tiene que pedir prestado a alguien. Cuando no le exacto, paga nunca a ningún vecino, no ujú, le prestan más. Entonces, lo que le pasa a la Argentina es eso, gasta mucho ujú. más de aquello que tiene, de aquello que le ingresa, El y endeudamiento permanente de alguna manera, doctor Rucaf, ¿no? Porque esto así, lleva a eso, no, no hay otra alternativa, no hay otra salida, endeudarse cada vez más. no, hay una alternativa que es bajar el gasto público, Pero no bajar lo el gasto hacen. Claro, político. bueno, eso sería Bueno, lo lógico, pero evidentemente este gobierno, los años que está en el poder, jamás lo ha hecho, todo lo contrario, ha generado instituciones, organismos con más gente que no sirven para nada, ¿no? mire, Néstor Kirchner, cuando empezó su gobierno, digo porque ellos que se sienten alumnos todos de Kirchner, Sí, Kirchner decía dos cosas fundamentales. La primera, hay que gobernar siempre con dos columnas, superávit fiscal y superávit claro, comercial. Esto ha desaparecido en la Argentina hace rato. sí, no existe. La, la segunda cosa que Kirchner sostenía es un gobierno con 7 ministros. Ujú. Alberto Fernández tiene 21. Claro. Todos esos ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, secretarias, autos, Son millones y choferes, millones de todo eso pesos. lo pagamos Claro, nosotros. por eso, millones y millones de pesos mensuales que no sirven para nada, que se le restan a los sueldos de los jubilados que están con una hambruna impresionante, no pueden comprar los medicamentos, o sea, todo lo que ya conocemos. ¿Cómo va a repercutir esto, digamos, en una etapa eleccionaria al gobierno que se haga cargo justamente el año que viene de una situación de desbarranco total como lo que está haciendo, generando el actual gobierno, dejando este desastre realmente que no se sabe cómo se va a poder remontar? La gran pregunta que todos se hacen y pocos dicen es cuándo explota esto. Claro, otro tema. En el caso de que se acelere, como es de prever, la inflación y estemos llegando a niveles de hiper Sí, y aumente mucho la relación de cambiaria actual. El día que empezó esta crisis, Maslatón, que es un economista cercano a Sergio Massa, sí, dijo que había que devaluar
y que el precio en ese momento era $560. Evidentemente el precio del dólar es mucho más de lo que hoy aparece en cualquier pizarra. Lo más barato en la Argentina hoy es $1. Entonces, Sí. ¿cuánto va a costar? ¿Cuántos pesos va a costar cada dólar la semana que viene o el mes que viene? Es difícil saberlo Es la y gran es incógnita, imposible. claro. Ujú. Y es imposible saber cuánto va a valer a fin de año, Sí, pero imposible absolutamente, porque los números pueden ser muy disparatados. En todo caso, eh, todos están empezando a apostar a una devaluación. Cuando digo todos los empresarios que mueven sí. mucho dinero, Ujú. todos están comprando dólar futuro. eh, Todo el mundo prevé una devaluación al menos del 200% en los próximos 12 meses. En Sí, consecuencia, estamos en una situación de mucha tensión, porque además a veces estas cosas se prevén, se juntan los analistas de los empresarios y cuando ven que puede venir algo de estas características, aumentan la velocidad del giro monetario y se dolarizan más rápido, lo que se llama sí, dolarización de carteras a ritmo urgente. claro. Entonces, Ujú. todos los empresarios que yo conozco están viendo estos 3 días hábiles que vienen a ver qué va a pasar. Si Massa va a devaluar el 10, el 20, el 40 o el 50, ¿qué van a lograr los técnicos de economía con el Fondo Monetario? Claro, ¿Van a eso lograr que depende anticipe directamente fondos? seguramente de esa decisión, lo que tomen, lo que decida el Fondo Monetario Internacional y cómo pacta Sergio Massa este nuevo acuerdo que está ahí entre bambalinas, ¿no? ¿Qué es lo que puede generar esto? Un mayor inconveniente social y económico con un mayor deterioro del bolsillo de los argentinos, en definitivamente una toma de decisión de estas características, doctor Rucauf. Es difícil saber a dónde va a llevar el acuerdo. Están hablando ellos de pedir que Sí. les anticipen todo el dinero que el Fondo Monetario debiera mandar a la Argentina de acá hasta el 30 de noviembre. En Ujú. principio estaban pidiendo todo el 2024, le dijeron que era una locura. Claro. eh, por eso la famosa pelea con algunos economistas de la oposición Sí, y algunos hombres del oficialismo que están en el área económica, sí. porque cuando los consultaron dijeron, no, el 2024 no es de ellos. Ujú, Pero podrían darle hasta noviembre del 2023 los anticipos, pero esto está claramente vinculado a una devaluación, ujú, claramente vinculado. sí, Los técnicos del Fondo Monetario no pueden arriesgar su carrera aceptando algo que esté tan out the box. claro. Así que yo me imagino que le van a pedir una devaluación no menor al 50% y Ujú, probablemente vayan buscando algún término medio como es una devaluación del 15 o del 20% y luego un crawling peg, es sí. decir, una devaluación diaria que vaya produciendo una devaluación de acá hasta fin de año del 60%. Ujú, un temita. Lo que plantean algunos colegas del ámbito político, economistas o candidatos, por ejemplo, el propio Milei, que habla justamente de cerrar el Banco Central y llevar un dólar casi un promedio de 3 a 5 mil pesos. ¿No es un verdadero disparate? Depende de las circunstancias en las que se haga, Ujú, eh, porque cuando se hizo la convertibilidad, sí, que no es una dolarización, pero que es algo bastante parecido, primero Alfonsín había quitado 3 ceros a la moneda claro. Ujú, y luego al momento de producirse la convertibilidad, el gobierno de Menem le sacó 4 ceros al austral. sí. El cambio en ese momento fue 10.000 australes por $1. Ajá, Quedaron un peso por un peso. En el interín, todas las deudas que tenía el sistema con los ahorristas se convirtieron en bonos, el famoso plan Bonex. claro. Sí, sí. Un plan que le daba a usted un bono. Sí, yo sé que usted lo sabe, la mayoría de la gente que nos escucha
es muy joven y no tiene idea de que esto ocurrió. Claro. Sí, sí, pero pasó. Y un poco el pasado nos está mostrando el futuro, Tal cual. porque primero, Alfonsín era un presidente con mucho poder político. Segundo, era muy acompañado por su partido. La Unión Cívica Radical lo acompañaba férreamente. Hicieron 2 intentos de modificación de la crisis económica, la ley 18.188 y el plan austral. No alcanzó y entonces Alfonsín adelantó las elecciones, adelantó la entrega del poder. Menem tuvo en sus primeros 18 meses 2 hiperinflaciones más. Entonces, depende cómo llegue usted al final, en el momento de tomar decisiones de las características drásticas de ir a una convertibilidad o a una dolarización, son más o menos posibles. En todo caso, lo primero que usted tiene que tener es una masa de maniobra en dólares que la Argentina no tiene. La Argentina no tiene reservas. Ahí está la y cosa. Hoy es un enfermo en terapia intensiva conectado a un tubo de oxígeno que es el Fondo Monetario y la política demócrata en Washington, con una manguera que conecta ambas cosas, que es Sergio Massa, a la que, como le dije, todos los días le pisan esa manguera sus socios. Así que es difícil saber qué va a ocurrir en los próximos meses y en consecuencia es difícil saber cuál es el margen de acción de quien asuma, sea Milei, sea Larreta, sea Patricia Bullrich. Quien sea se va a encontrar con ese problemita bastante serio, ¿no? Y va a haber que analizar cómo hará para resolverlo. El problema es nuestro. El problema es que en el interín tenemos la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Ahí está, claro. La violencia delictiva crece. Una señora que ahora quiere ir a hacerse una mamografía a un hospital público tiene que esperar 3 meses. Claro, una locura todo. Los padres han tenido que sacar a sus chicos de colegios privados porque no pueden pagar la matrícula ni la cuota. La cuota de las prepagas se ha vuelto insoportable. La degradación de la economía y del bolsillo de la gente es tremenda, ¿no? Es tremenda. Entonces, es tremenda, en el medio de esto lo que se crea es un gran malestar colectivo que puede terminar electoralmente apoyando a cualquiera de las alternativas de la oposición, obviamente abandonando al frente de todos. Y yo vengo sosteniendo ya desde el año pasado, a comienzo de este año lo hablé con usted, que a segunda vuelta llegan los libertarios y Juntos por el Cambio. El frente de todos no llega. Y hay que ver ahí también qué acuerdos se generan también, ¿no? Entre Cambiemos y la gente, los libertarios, porque también hay como bastante tensión. ¿Cómo repercute justamente este malestar interno en lo que es las relaciones internacionales, específicamente dejando de lado los Estados Unidos, lo que pasa con China y lo que pasa con Rusia específicamente, donde en un principio se trataron de lograr acuerdos que después quedaron ahí en el camino, doctor Rucauf? El mundo está cada vez más complejo. Hay una crisis financiera internacional que acá nos llegan algunas de las noticias, solo algunas, como el banco de Silicon Valley o también, ahora esta semana el First Republic. Pero hay un barco chino, el segundo en tamaño de la República Popular China, que está en graves dificultades porque Bangladesh se declaró en default. Y China ha invertido en muchos países para hacer obras de infraestructura, préstamos que no le están devolviendo. ¿Tiene usted este domingo, no, el siguiente domingo, elecciones en Turquía? Otro país que tiene un conflicto, claro, pero que tiene también conflictos económicos bastante serios. Pero además es una economía que el mundo no puede permitir que se caiga. Porque Turquía es un país llave. Ahí hay 3 millones de sirios alojados en campamentos. De refugiados y toda la historia, Erdogan no deja que lleguen a Europa a cambio de muchísimos millones de dólares que Europa le paga a Turquía. Tenemos un primer acercamiento a la paz en Ucrania, que es la charla de hace unos días entre Zelensky y Xi Jinping. Pero aún ese episodio no se ha cerrado. Todo esto
lo está ayudando a Sergio Massa, porque en Washington no quieren que se caiga Argentina. Claro, lo que pasa es que el dinero que pueden invertir en nosotros es limitado. Y tengan en cuenta además que en la situación de cercanía que muestra Alberto Fernández con Lula es un problema grave para Washington. Tan grave es el problema de Lula para Washington que Biden ha hecho una declaración concreta sobre los errores de las cosas que dijo Lula en Washington, en Beijing y en la relación con Putin. Entonces, el panorama internacional por ahora está favorable a que Argentina pueda conseguir auxilio financiero, pero hay que estar muy atentos, hay que estar muy mirando el mundo. Y el equipo de Massa, yo sé que lo están mirando porque he hablado ayer con varios de ellos, están muy atentos. Argentina tiene muy buen embajador en Washington y eso es una ventaja muy importante, pero prácticamente el canciller es un cero a la izquierda. Y eso también es grave, porque si el canciller le informa mal al presidente y el presidente está más preocupado en un casting para ver quién puede ser la película de su vida en lugar de gobernar, estamos al horno. Claro. Ahora, ¿esto puede influir beneficiando a la Argentina de alguna manera? Si hay un enroque, digamos, con el tema económico que produzca el equipo de Sergio Massa con China o con la misma Rusia, ¿o va a ser bastante difícil porque ya está condicionado un preacuerdo con los Estados Unidos y con el mismo Fondo Monetario Internacional, doctor Rucauf? No, las condiciones de este acuerdo con Estados Unidos es dejar de cerrar acuerdos estratégicos con China. Esto es, no comprarle aviones de guerra a China, no comprar la central nuclear llave en mano que los chinos habían ya firmado con la Argentina una carta de intención, no entregarle a una empresa china la hidrovía y no habilitar el 5G para Huawei. Claro, o sea que esto inicialmente le pone un freno a esas tratativas. Evidentemente Massa está viendo cómo negocia estas opciones con los Estados Unidos y viendo también qué repercusión hay de parte del Fondo Monetario Internacional. Eso es la clave de la negociación que está llevando Massa y que hizo que Alberto Fernández fuera bien recibido en Washington y él confundiera eso con un tema de amistad. Evidentemente Massa está en un camino bastante complejo, ¿no? Desde la óptica, digamos, de la política y de la economía, está en una situación muy complicada, porque tiene que tomar resoluciones rápidas y encima tiene parte de la coalición gobernante que le patea en contra. Sí, lo que pasa es que no tienen otro. Están, digamos, al final del camino. Por eso la mujer de Massa fue tan amenazadora en aquel tuit respecto a que esto termina cuando Sergio se va. Porque en el Frente se dio cuenta de alguna manera la mujer de Massa cómo lo venían fogoneando, ¿no? Los mismos compañeros del Ejecutivo Nacional. A Massa y ella se enojó y dijo algo que en realidad está en todos los mentideros. En todos los mentideros. Ahora Galmarini, o sea, la mujer de Massa fue bastante hábil en ese sentido porque habilitó a que el presidente tome una rápida decisión, sacarse de encima a uno de los principales asesores de la presidencia de la Nación, o esto también fue fogoneado por la propia Cristina. No, eso viene de Massa, pero está pidiendo algo mucho más importante, que es que se vaya el presidente del Banco Central. Y ese es el siguiente paso que seguramente va a ceder a Alberto Fernández en los próximos días. Deshacerse de Pese sí o sí, no le queda otra alternativa. Esta es la historia de este gobierno. Qué increíble. Alberto Fernández dice, aquí estoy, y de aquí no me muevo, y a la semana siguiente ya regaló uno más de sus alfiles. Increíble. Con lo cual su partida de ajedrez hace rato que está terminada. Está hackeada totalmente. Lo mismo que hizo cuando él plantea ir a una reelección y después, bueno, él mismo se da cuenta que evidentemente no tiene campo de acción en lo más mínimo. Volviendo al ajedrez, es imposible
que usted pueda ganar una partida si la reina está en contra. Totalmente, es así. Carlos, le agradezco como siempre, sé que tiene otros compromisos, así que bueno, lo libero para que pueda cumplirlos y le mando un gran abrazo, seguramente para que podamos estar al habla en cualquier momento. Acá justo acaba de llegar el amigo Manuel Castro, que también le manda un gran abrazo. Bueno, Acá. es un analista internacional de lo que yo siempre sigo, así que se queden los que están mirando a escucharlo, porque Seguramente, realmente les puede esclarecer cualquier tema del mundo de hoy, y el mundo de hoy y lo que ocurra en el mundo de hoy tiene mucho que ver con lo que pase con nosotros en los próximos meses. seguramente, Así que le seguramente. mando un abrazo a él y a todos los que estaban mirando y a usted. Gracias, Carlos, como siempre, muy gentil por su amabilidad y gentileza de siempre y estamos al habla en cualquier momento. Muy amable, Hasta gracias. siempre. Un abrazo. El doctor Carlos Rucaus es vicepresidente de la República Argentina, hablando con una claridad y exponiendo su visión realmente como muy pocas veces lo hemos escuchado. El planteo justamente que hacía el análisis del doctor Carlos Rucaus recién es de tal magnitud que nos está demostrando en la situación que está la República Argentina, lo peligroso que tenemos enfrente nuestro, a lo cual nos han llevado justamente los propios gobernantes de estos tiempos, de estos días. Y después salen a hablar planteando cosas que son totalmente incoherentes, ¿no? ¿Qué tema denso que tenemos que ver y escuchar los argentinos cuando sabemos de que todas estas promesas que hacen son incumplibles, pero lamentablemente muchos le siguen creyendo. Eso es lo más patético de todo, ¿no? O sea, siguen vendiendo, como dicen por allí, pescado podrido en una situación de tal complejidad a nivel internacional que llama poderosamente la atención. Ya volvemos aquí en Galáctica Internacional, está en vivo y en directo, lo vamos a tener hoy aquí a Manuel Castro, luego de muchos meses de prometerlo, se animó hoy, se vino después de salir de Canal 26, dijo, bueno, me voy para Galáctica, me voy para el Glóbulo y vamos a compartir realmente una charla impresionante. Quédense allí, no se la pierdan, porque en minuto estamos dialogando con Manuel Castro aquí en toda la red mundial de Galáctica Internacional. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.